dicho, no vale. Y tenemos que tener en cuenta de que, teóricamente, la opción de tener hijos es planificada. La primera uno piensa en, a ver, tendré hijos, ¿cierto? Y me prepararé. Entonces, por eso es que la primera diapositiva está pensada en evaluar el riesgo preconcepcional. ¿Qué tiene que ver con el autoexamen de mamas? Esto es parte de atender al paciente de forma global. Tenemos un problema, jóvenes, actualmente con las gestaciones. Las mujeres se están embarazando cada vez a mayor edad. No sé si ya hayan quitado ese término un poquito fastidioso de gestante añosa con 35 años. Si es que el término sigue, la mayor parte de nuestras pacientes serían añosas. Pero ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Está aumentando el diagnóstico de cáncer durante la gestación. Por lo tanto, se está tratando de que las mujeres hagan el diagnóstico antes. ¿Y por qué aumenta también durante la gestación? ¿Ustedes recuerdan en biología? Sí, suena raro. La cantidad de hormonas que se producen están diseñadas para incrementar, contribuir y lograr el aumento del número de células, obviamente para el bebé. Pero si ya tenemos un cáncer que no era detectable, va a hacerse visible durante el embarazo porque recibe el mismo influjo que el bebé. Y por eso el cáncer que más se diagnostica durante el embarazo es el cáncer de mama. Se estima que debemos esperar más o menos 3 diagnósticos por cada 10.000 embarazos. Si ustedes dicen que no han hecho ni ginecología, ni obstetricia, ni pediatría. Entonces, cuando ustedes vayan, se van a dar cuenta de que si ves el libro de nacimientos, más o menos nacen unos 30 niños por día en cada hospital. O sea que tengo miles de mujeres embarazadas, sí. Por lo tanto, existe el riesgo de que podamos encontrar una de estas mujeres embarazadas. En segundo lugar, está el cáncer del cuello uterino. ¿Por qué a veces se detecta recién en el embarazo? En el primer control del embarazo es frecuente hacer un papanicolao si es que la paciente no tiene un papanicolao. Por lo tanto, se sugiere a las mujeres que están pensando en tener un hijo hacerse el papanicolao y sobre todo recurrir a PCR. PCR nos va a identificar los papilomavirus humanos de riesgo. ¿Cuáles son los de más riesgo? 16 y 18, pero no son los únicos. También está 31, 33 y 35. Y entonces, por lo tanto, también es muy importante completar la vacunación para lo que corresponde a papilomavirus humano. Definitivamente, se habrán dado cuenta que si una mujer se contagia el papilomavirus humano, no se contagió solita, ¿no es cierto? Por lo tanto, el esquema de vacunación desde 2024 ha ampliado la vacunación universal para los varones, para que se realice también a los 9 y 11 años. En 2025, para mejorar la brecha entre la vacunación de damas y varones, se hizo una gran campaña para que los varones hasta 18 años se vacunaran de forma gratuita. Lamento que no hayan alcanzado porque no tenían 18 años, ¿cierto? Tenían 18 años cuando estaban sufriendo en farmacología, entonces no puede ser. Por lo tanto, esto, ¿qué es lo que hace? De que si la mujer no ha tenido la vacunación, que puede ser, pero recuerden que depende de que los padres firmen. Y se puede hacer un análisis de anticuerpos y sugerir, si todo está bien, y sobre todo si es que el PCR para papilomavirus humanos está negativo, la mujer puede vacunarse antes de embarazarse, ¿no es cierto? Actualmente se está utilizando la vacuna cuádruple en el sistema general de vacunación, pero existe una con mayor cantidad de serotipos de papilomavirus para que se le sugiera a la paciente, porque igual se la tiene que comprar, ¿no es cierto? Ya sea porque ya se le pasó la edad. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas enfermedades que no se diagnostican hasta que no realizan los exámenes, por lo tanto es importante hacer el tamizaje o screening para ver si los pacientes tienen ya casos de hipertensión, enfermedad cardíaca o renal. De las endocrinopatía más frecuentes y más peligrosas está el hipotiroidismo. El hipotiroidismo suele ser una de las causas por las cuales una mujer no puede quedar embarazada. Y por lo tanto, cuando se entera que tenía hipotiroidismo, cuando no podía embarazarse, ¿no es cierto? Es muy importante hacer esto. Y recordar que el perfil hepático y hematológico van a ser importantes sobre todo como una evaluación de las funciones que se ven alteradas durante el embarazo. Aquí sí sería importante, nuevamente, anemia. Si es que mi paciente detecto que tiene anemia antes de que quede embarazada, lo ideal es solucionar la cifra de hemoglobina antes de que se embarace para que no tenga que hacer trabajo de
identificar problemas subclínicos. Es posible que se hayan encontrado con muchos pacientes que dicen, ¿qué cosa? Yo estaba bien, a mí no me dolía nada. Y de pronto fui, me hicieron análisis y me encontraron algo mal. Bienvenidos al laboratorio. El objetivo del laboratorio es ubicar los problemas que se están desarrollando antes de que tenga síntomas mi paciente. Si mi paciente tiene síntomas, muchas veces ya no puedo solucionar el problema. Un ejemplo clásico es la diabetes. La diabetes ubicada en los estadios iniciales se puede curar. Si mi paciente ya tiene síntomas de diabetes, ni curar ni nada es muy difícil. Entonces, esto hay que explicarlo. Sí, estamos buscando qué podría estar mal para poder solucionarlo. Luego, los factores de riesgo que puedan evitar un desarrollo completo del bebé y buscar las complicaciones que conocemos que son frecuentes en el embarazo y tratar de diagnosticarlas lo antes posible y además vigilar el crecimiento del bebé. Tenemos que tener en cuenta que algunos problemas que tiene el bebé no se van a poder identificar hasta muy avanzados y por lo tanto tengo que hacer los exámenes sin que haya ningún tipo de síntomas. ¿Por qué? Porque esos bebés que se enferman van a tener un daño severo y realmente es para toda la vida. En cambio, si los identifico antes, voy a poder actuar. Tenemos que tener en cuenta que el bebé va a recibir los anticuerpos que tenga la madre. Por lo tanto, estas son las 4 vacunas que sería ideal que reciban todas nuestras gestantes. En primer lugar, DPT, difteria, tétano y pertusis. Sí, doctora, le dice tosferina. Sí, es lo mismo, exactamente. Actualmente trabajamos con la vacuna acelular. La que daba problemas y que tiene contraindicaciones es la tipo celular. Ya la quitamos del sistema. Entonces, esta es con la que trabajamos. ¿Por qué, jóvenes? Lo principal es tétanos neonatal. ¿Sí? En medicina es muy probable que ni lo hayan mencionado. Medicina 1, 2 y 3 se han hecho. Estamos en sala. Ahí tiene la mayor parte. Jóvenes, ¿por qué? Hace 25 años se reportó el último caso de tétanos neonatal en este país. ¿Esto cómo se ha logrado? Por la vacunación universal. Todos nos vacunamos contra el tétanos, pero las gestantes reciben refuerzos. ¿Para qué? Para que pasen los anticuerpos al bebé y en caso el bebé se contamine, no fallezca. El tétanos neonatal es mortal. Pero si la madre está vacunada, muy poco probable que aparezca. Entonces, ¿por qué nos echa el cuento si 25 años no se ha visto? Porque tenemos toda una generación que no sabemos si está vacunada porque sus padres se oponen a la vacunación y no sabemos si es que van a aceptar, ¿cierto? Porque si el papá le dice, no te vacunes porque eso es malo, ¿cómo sabemos que la paciente va a aceptar esta opción? Entonces, tenemos que estar preparados para estas circunstancias y la posibilidad de que el tétanos neonatal reaparezca. En el caso de pertusis y difteria, es para pasar los anticuerpos. Pertusis nos llama la atención de manera particular porque estamos teniendo varios brotes. Se estima que en los últimos 2 años hemos tenido 700 pacientes confirmados con pertusis, una enfermedad que no aparecía más que esporádicamente por nuestro esquema de vacunación. Ahora tenemos mucha más gente que no ha sido vacunada porque no nació en el país. Nuestro país es uno de los que tiene los sistemas de vacunación más exigentes. ¿Listo? Muchas de nuestras vacunas ni siquiera son universales para otras personas, para otros países. Entonces, por eso es de que está aumentando. Pero si a eso le sumamos que hay más gente que no quiere vacunar a los niños, pues tenemos un problema. El caso es del virus insensitiva. Perdón, no entendí bien. Tétanos no pasa la barrera. El tétano es una espora. La espora se encuentra en material metálico contaminado, tierra que tiene acceso a zonas de cultivo, como por ejemplo vaquitas y caballitos. Son los que tienen la mayor cantidad de espora. Por lo tanto, solía suceder en partos domiciliarios en el campo, ¿no es cierto? No hay una buena higiene, no tienes una sala de partos estéril en el medio del campo. Y si es que la persona que está realizando el procedimiento no ha esterilizado el material, múltiples creencias dicen de que no se debe utilizar hierro ni metales en el corte del cordón umbilical. La mayor parte de nosotros hemos nacido en un hospital o centro de salud. Nos han cortado el cordón umbilical con una tijera metálica y hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido de todo hasta ahorita. Bueno, han terminado mi curso, pero eso ya es cuestión. Pero ¿qué sucede? Todas las matronas no realizaban
esterilizar cualquier cosa o no. El tétanos neonatal es por contaminación del cordón umbilical, generalmente en el momento del COVID. En el caso de la vacuna. La vacuna va a generar anticuerpos en la madre y estos van a pasar y proteger al bebé durante 6 meses. Si no se vacuna, no pasan los anticuerpos. Ustedes ya nosotros no nos vacunaron a los 5 años. Recuerden ustedes que la mayor cantidad de anticuerpos se mantienen durante 5 años. Me vacunaron la última vez a los 5, a los 10 estaba perfecta. No tenemos niñas embarazadas de 10. Entonces es preferible ponerles un refuerzo. Y si ustedes ven tétanos neonatal, por favor lo publican. ¿Por qué? Lo habíamos retirado de nuestra casuística y existe el riesgo de que aparezca. El virus sincicial respiratorio no afecta a adultos. La madre está segura, ¿quién está en riesgo? El recién nacido, porque las infecciones respiratorias son severas, sobre todo si tienen menos de 6 meses. Vacuna a la madre, le pasa los anticuerpos, niño protegido. Problema. El virus sincicial respiratorio no está dentro de las vacunas gratuitas del MINSA. Nosotros no estamos vacunados contra el virus sincicial respiratorio y hasta ahora conocimiento no tenemos la vacuna como para ir y decir, me la pongo yo y limpio, ¿cierto? No está en el acceso. La influenza va a generar cuadros graves en la madre. Si la madre va a tener una neumonía grave, va a terminar hospitalizada, pues ¿quién se va a perjudicar? El recién nacido. Por lo tanto, es muy importante reforzar su sistema inmune para que el embarazo no tenga problemas, porque ella puede sobrevivir, pero el bebé podría complicarse. En el caso del COVID va a suceder algo semejante. Si es una gestante secundaria, tiene probabilidad un poquito mayor de terminar en UCI. Y por lo tanto, si estoy en UCI, ¿a quién voy a salvar? A la madre. Y entonces el bebé está en mayor riesgo. ¿Listo? Se ha asociado también con algunas malformaciones, pero no están demostradas. Podemos decir que el COVID es teratogénico, pero sí hay sobre todo restricciones en el crecimiento. Obviamente, si el cuerpo está tratando de salvar a la madre, el bebé va a ser afectado. Entonces, tenemos en caso el perfil prenatal, es decir, que se lo hacemos a todo el mundo, o se lo recomendamos a todo el mundo, y los casos especiales dependiendo de qué cosa tiene la mamá. Comencemos con la gonadotrofina coriónica fracción beta. Esto es diagnóstico. ¿Listo? Ahora, cuando hacen los casos clínicos vienen y me dicen, el método no es sensible. Cariño, el método no sensible desde hace 20 años. Actualmente todos los métodos que se utilizan en el país son gonadotrofina coriónica humana fracción beta. ¿Qué de sensibilidad? Nada, todos son muy sensibles, son muy buenos. Y sino que hay que tener en cuenta algo muy importante. En muchos hospitales la gonadotrofina coriónica humana fracción beta está registrada como prueba de embarazo. ¿Qué hago si a los caballeros les da la prueba de embarazo positivo? Porque pasa. Lo más frecuente es que sea en testículo y que sea de hipocinoma. Y eso no es una buena noticia. Entonces, por favorcito, cuando vayan a escuchar pruebas, primero me preguntan y de ahí reclaman, ¿no es cierto? ¿Por qué mi paciente tiene una prueba de embarazo si es varón? Porque en el sistema no había otra forma de pedirle coriónica humana fracción beta. ¿No es cierto? Vayan a decirle a los ingenieros que logren cambiarme el sistema, bien complicado. Sí lo intentamos, pero un poquito de tiempo para ir a preguntar, ¿no es cierto? Si tú no te acuerdas que esto es un cáncer, entonces te preguntan por qué se está haciendo ese examen. En el caso del hemograma, hemos dicho que lo más importante es ver si el paciente tiene anemia o no tiene anemia. Los otros parámetros se van a ver afectados, pero lo vamos a ver posteriormente. El examen completo de orina llega a ser indispensable y congruentivo. ¿Qué? Las señoras que están viendo una mujer embarazada va a hacer pis cada 5 minutos, ¿cierto? O sea, ni se acaba de sentar, de volver del baño y otra vez está parándose para irse. Jóvenes, esto rompe nuestro esquema de tratamiento. La señora tiene palaquiuria y entonces no vamos a poder evaluar desde el punto de vista clínico. Es frecuente que aparezcan infecciones del urinario asintomáticas y por lo tanto ponemos en riesgo la vida del bebé. ¿Por qué? Cercanía al momento del parto puede pasar hacia el bebé y lo que para la mujer puede no ser peligroso, para el bebé puede resultar en sepsis. Por eso resulta muy importante el cultivo. En el caso de la glucosa y la creatinina, tenemos que tener en cuenta que la tasa de filtración glomerular aumenta. Por lo tanto, la glicemia va a ser un poquito más estricta, como vamos a ver en un momento, y la creatinina tiene que disminuir. Es decir, si yo me encuentro una paciente con creatinina alta
de las infecciones, tenemos que recordar que muchas de las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas o tienen muy poquitos síntomas y por lo tanto la paciente las ignora. Y entonces es obligatorio hacer hepatitis B. Esto sí viene al examen porque ustedes ya saben cuáles son los exámenes de diagnóstico de hepatitis B. Antígeno superficie. Muy bien, antígeno superficie. Y anticuerpo Anticuerpo al mismo se le debe realizar. Lamentablemente en nuestro país no está obligatorio. Tienen que tener en cuenta que las sugerencias de todo lo que es bueno en este mundo no siempre se va a cumplir porque la política de salud es otra. Si es que revisan nuestra normativa actual, no es obligatorio que se hagan hepatitis B. Generalmente solamente se les hace a las que van a ingresar a cesárea, más como un prequirúrgico que como un prenatal. Luego tenemos VIH, que no lo vamos a tratar ahora porque tiene su propio capítulo en la fase 3. TOSH. Sí. Muy bien. ¿No? Otros. ¿Cuáles son los más importantes de otros? Sífilis. Zika. Zika. Porque tenemos todas las cepas todavía está activo. Muy bien. R. Rubiola. Citomegalo. Nosotros somos una zona endémica de Chagas. Si recuerdan parasitología, ese curso de sexo especial de semestre, toda la parte de Hunter tiene programa de estriatominización 2 o 3 veces al año. Las chirimas saltan ahí, te salen y te saludan. Ahora, tienen enfermedad de Chagas, la mayor parte de veces no, pero sí tenemos casos de enfermedad de Chagas en nuestra ciudad y como no tienen sintomatología pronto, van a aparecer posteriormente. ¿El problema cuál es? TORCH es opcional, no está dentro del screening obligatorio de ninguna entidad, pero es una buena sugerencia, es una buena sugerencia. Grupo sanguíneo y factor es para todos, pero en este caso, todas las gestaciones. Tenemos que recordar que el grupo sanguíneo y factor es para papá y mamá. ¿Listo? Porque llegamos sabiendo de la madre si es que luego resulta que el papá tiene algo distinto, esto puede afectar al paciente. Ese es el caso clínico de la próxima semana, ¿no es cierto? Porque ya está haciendo la tarea. ¿No es cierto? Les toca la próxima semana incompatibilidad materno-fetal, pero no dice si es RH o es ABO. Dice RH. Entonces la pregunta es, ¿y hay también ABO? Sí, también hay. Menos frecuente, menos peligrosa, pero existe. ¿Listo? Entonces, en el caso de el embarazo, hemos dicho de que se trata de que los alimentos estén disponibles para el bebé y se trata de mantener una glicemia constante. ¿Esto qué significa? Que estamos utilizando los mecanismos fisiopatológicos de contrarregulación. O sea, estamos haciendo todo como para tratar de mantener la glucosa. Y por lo tanto, hay mayor probabilidad de que la paciente se ponga muy, ¿cómo se dice? Se emocione y diga, subamos la glucosa y aparezca la diabetes gestacional. ¿Por qué? Por las hormonas placentarias. Las hormonas placentarias que generan este incremento de glucosa van a tener un pico entre la semana 24 y 28, entonces es el momento en que toda mujer gestante debe pasar por un descarte de diabetes gestacional. Jóvenes, cuando tenemos un problema genético, es muy importante hacer el diagnóstico lo más pronto posible. En el caso de amniocentesis, se ha colocado en primer lugar porque esta es la prueba más específica de diagnóstico de problemas genéticos. Ahorita vamos a discutir eso, pero tenemos que tener en cuenta que la amniocentesis tiene un tiempo. Recién se puede realizar a las 15 semanas. Por lo tanto, antes vamos a utilizar la biopsia de velocidades coriales. El cribado prenatal consiste en una serie de exámenes que vamos a realizar tratando de ver qué malformaciones pueden haber aparecido para poder diagnosticarlas lo antes posible. Algunas de estas se puede intervenir anteriormente y sobre todo también es informarle a los pacientes qué es lo que está sucediendo. En el primer trimestre tengo que hacer gonadotropina coriónica hormona fracción beta y PAPA, que es la proteína asociada a gestación de tipo A. En el segundo trimestre voy a hacer alfa-fetoproteína. Ese está mal, ese es tiol, es E3. ¿Listo? Gonadotropina coriónica fracción beta y la inhibina A y se interpretan juntas, no se interpretan solas. En el caso de banco de sangre, se pide la prueba de físico directo para la paciente que es RH negativo. Debemos recordar que en nuestro país es mucho más frecuente el RH. Y por lo tanto, las pacientes RH positivas son muy poquitas y pueden
separado por trimestres. En el primer trimestre, como han visto, hacemos todo. ¿Qué es lo que nos está faltando de la versión anterior? RPR. ¿RPR ya lo hicimos o no? Sí, es para diagnóstico. Es decir, debemos hacérselo a todas las pacientes. ¿Por qué? En cualquier momento uno se puede volver a contagiar de sífilis porque no hay inmunidad permanente. Entonces, ya se me puede decir, en mi anterior embarazo yo no tenía sífilis, claro, pero se puede haber contagiado. Ya me dieron tratamiento, puede volverse a contagiar. ¿Listo? ¿Qué más? Estamos viendo el antígeno de superficie aquí con su anticuerpo, muy bien. Y esto sí, en el urocultivo se recomienda en los 3 trimestres para poder hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir evaluar si es que tu paciente va a necesitar un cultivo rectovascular. Tenemos que recordar que la contaminación para la zona del canal del parto por el producto del recto o de la polla está contaminada la vagina. El objetivo del cultivo rectovascular es solo uno: buscar estreptococo del grupo B, que es Agalactiae. El Streptococcus agalactiae genera una sepsis neonatal que es muy peligrosa. Se realiza este cultivo ¿para qué? Para poder dar tratamiento a la paciente. Miren ustedes, si a las 35 semanas tienes un cultivo positivo, le das tratamiento a la paciente. Y de esa forma estás disminuyendo el riesgo de que aparezca sepsis neonatal. Nosotros somos zona de Chagas endémico. Deberíamos hacer, pero no está en el programa. Si revisan, no se les exige a ninguna paciente. En el caso de TORCH, ya les dije que es selectivo y el PUMS indirecto va a hacerse. El punto obligatorio son las 20 semanas, que es el segundo trimestre, pero se puede realizar también en el primero, más que todo, si es que es una gestante que viene por primera vez y le puedes hacer porque no tiene datos previos, ¿cierto? Muy bien, comencemos con la gonadotrofina coriónica humana. En el principio, conocemos en biología, teníamos dos masas celulares, el embrioblasto y el tropoblasto. Dentro del tropoblasto, el rival es el sencillo tropoblasto. ¿Eso qué significa? Para que tú tengas gonadotrofina coriónica en la sangre de la madre, tiene que haber contacto. El sencillo tropoblasto penetra, entra en contacto con los vasos sanguíneos, entonces la gonadotrofina coriónica se hace evidente. Eso no significa que no haya. ¿Por qué? Porque el sencillo tropoblasto siempre va a producir gonadotrofina coriónica, sino que cuando entra en contacto con los vasos sanguíneos de la madre, vamos a poder detectarla con facilidad. ¿Por qué otro motivo aparecería gonadotrofina coriónica humana? Pues que aparezca un cáncer, ¿cierto? Esa es nuestra segunda opción también. Hay que tener en cuenta de que esto es sumamente útil para el diagnóstico precoz del embarazo. Ustedes dirán, doctora, pero ¿cómo que precoz? Tenemos que recordar que actualmente tenemos muchas pacientes que están haciendo terapia de fertilización. Entonces quieren saber, o sea, hoy día estás en la terapia y quieren saber si hoy día están embarazadas. Obviamente tenemos limitaciones a ese respecto, necesitamos un poquito más de tiempo, pero entre más rápido les podamos dar una respuesta, vamos a tener una paciente mucho más tranquila. Esto es muy importante. Normalmente un bebé, un embarazo normal, debe duplicar su gonadotrofina coriónica cada 24 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que si hoy día tú vienes con 50 de gonadotrofina, el lunes que los vuelvo a ver, el domingo deberían tener 100 o más. ¿Listo? Esto es para el seguimiento. La gonadotrofina coriónica humana va a permanecer durante todo el embarazo, pero es indispensable durante las primeras 12 semanas. De tal forma que desde la fecundación, desde la implantación hasta la 10ª semana, aumenta de manera continua. Ahí es donde ubicas el mayor pico, luego disminuye un poco, luego es un poquito más irregular, por eso no le mantenemos un ritmo. Durante las primeras semanas es donde es mucho más valioso, porque también nos va a ayudar a ver si es que este embarazo está avanzando apropiadamente. Entonces aquí tenemos dos circunstancias. El valor de corte para sangre es 5 unidades. El valor de corte para orina es 50. Es la misma gonadotrofina coriónica humana fracción beta. Lo único que sucede es que para que se detecte vas a necesitar más en la parte del orina, ¿sí? Y aquí hay que tener en cuenta a mi pacientita que está desesperada por estar embarazada, ¿cierto? Si tienes menos de 1800 de gonadotrofina coriónica en sangre, no vas a ver nada en ecografía. Entonces, ¿para qué la ecografía? ¿Para ver que no hay nada? Entonces, es muy importante entender esto. ¿Por qué? La paciente insiste, convence. ¿Qué cosa encontramos? Nada. ¿Qué causa eso? Más angustia, más preocupación, más problemas. ¿Me entienden? Entonces, si viene con 50 de gonadotrofina coriónica humana, aún no le corresponde una ecografía. Recién a partir de 1800 es cuando se va a poder observar algo del saco gestacional. Entonces, recordemos
recordemos nuestro ciclo o menstrual, ¿cierto? El día 1 que está puesto aquí realmente se llama día 14. ¿Sí? O sea, la señora menstruó hace 14 días, ¿cierto? Ha ovulado y se ha producido la fecundación. La fecundación tarda normalmente 24 horas. ¿Cuál es el problema? Que no sabes en qué día te tocó. Pero bueno, en el 6.º día ya está lista la implantación. Aquí estamos viendo justamente el sencillo tromboblasto penetrando en el endometrio y entrando en contacto con los vasos sanguíneos. Por lo tanto, a partir del día 7, yo voy a poder ubicar con la atrofina coriónica humana en sangre. ¿Listo? La prueba es súper sensible. Como les digo, el corte es 5, pero de verdad, con que tengas más de 0, ya está. Lo normal cuando ponemos a una dama o un varón, ¿cierto? A prueba de atrofina coriónica humana nos sale 0. Punto. Pero hay que tener en cuenta que, ¿cuándo se va a dar cuenta la señora que podría estar embarazada? Retraso en la regla, ¿no es cierto? Entonces, si contamos, si este es el día 14, este es el día 28, ¿no es cierto? Entonces, aquí recién la señora diría, uy, no estaré embarazada, y es mucho más probable que utilice una prueba de orina porque es casera. En ese momento, ¿la prueba de orina es completamente confiable? Sí, porque ya hemos superado las 50 unidades que me permitían el diagnóstico. Pero aún así, aunque no haya, porque esto va a ser la señora que quiere saber si está embarazada, ¿no es cierto? Le decimos, recién comienza a ser efectivo en el día 10, ¿no es cierto? Entonces ella va a contar, ¿no es cierto? Hoy me hicieron el procedimiento, ¿cuántos días cuento? 10, y comienzo con mi prueba de orina. Entonces ya puede estar positiva. Como ustedes ven, de acuerdo a las semanas va incrementando, termina su pico en las 10 semanas. Pero recuerden algo, normalmente una atrofina coriónica no pasa de 100.000. 100.000 es un punto de corte muy valioso para las primeras semanas. Si tu paciente tiene menos de 10 semanas y tiene más de 100.000, eso también es cáncer. Entonces, tenemos que ver las hemorragias del primer trimestre. Las hemorragias del primer trimestre, de acuerdo a obstetricia, o creo que se hace en ginecología, son 3. Aborto, que no me toca. Embarazo ectópico y muerte. ¿Listo? Entonces, en el caso del embarazo ectópico, ¿qué ha pasado? Está mal ubicado el bebé y muchas veces puede ser que no tenga buena circulación porque se cayó en el peritoneo. ¿De dónde va a sacar vasos sanguíneos? Hay muy poquitos. O se ha quedado atrapado en la trompa de falopio, que es más frecuente, y por lo tanto no tiene dónde expandir. Aquí sí hay una circunstancia que es bien discutida. Dice, el embarazo ectópico es el único caso de aborto terapéutico que existe en el país. Mentira. Este bebé no iba a crecer. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La trompa va a estallar. Y si estalla, mi paciente va a llegar en shock hipovolémico y puede que no la cuente. O sea, puede que no tenga ni bebé ni madre. Entonces, dígame, ¿cómo eso va a ser un aborto? No puede ser. Hay que tener las cosas claras. El aborto terapéutico en este país tiene una normativa que dice, reúnes a todos los colegas, evalúas la situación, tienes que tener 2 reuniones, la firma de cartas del Papa, y recién se realiza. Jóvenes, cuando vaya a una emergencia de ginecología, un ectópico no le pregunta a nadie, señora, tiene un ectópico, ¿está usted consciente de que este bebé no lo va a lograr si muy bien la sale? Entonces, por eso, entiendan los eufemismos. No, el aborto terapéutico en este país es bien complicado. ¿Sí? Yo trato de enseñarles a todos los seres humanos que enseñan, que aprenden salud. Actualmente está penado. ¿Sí? Y si es que les sobran títulos, bueno, pueden a perder uno participando de cualquier forma, directa o indirecta, en un caso de aborto. ¿Listo? No sé si los títulos de medicina estén sobrando, pero yo creo que ninguno de salud anda sobra. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esto es un ectópico. A día de hoy, criaturas del Señor, no podemos salvar un bebé en ectópico. ¿Cómo vas a sacar todos esos vasos sanguíneos y transportarlos a otra circulación? Si lo logran, por favor, lo publican, yo los aplaudo y hemos solucionado un problema. A día de hoy, este bebé no iba a crecer, este bebé no tiene, ¿entendido? Entonces, hay que tener conceptos muy claros. Hemos dicho mínimo 1800 para que se vea algo. Tenemos que aprender otro punto de corte. En 5 semanas debes llegar a 5.000 unidades por lo menos. Y si tienes 5 semanas, 5.000 unidades de gonadotrofina coriónica y no ves bebé, no ves latido cardíaco, algo está muy mal. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque el latido cardíaco es prueba inequívoca de que tienes un bebé, ¿cierto? Entonces, las 5.000 unidades de gonadotrofina coriónica te indican
¿Cuándo esperas ver latido cardíaco? Y eso sucede a la 5ª semana. Entonces, en este caso, estos bebés no aumentan. Recuerden que hemos dicho que es al doble. ¿Cuándo consideras un ectópico? Cuando haces 2 mediciones seguidas y el aumento es menor al 66%. O sea, todavía le estás dando el beneficio de la duda, ¿no es cierto? Porque tenía que aumentar 100%. Ya, es un bebé lentito. Vamos a poner 66 y no aguanta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener en cuenta de que hay que operar, ¿no es cierto? ¿Dónde se pone la situación difícil? A veces se ve el saco gestacional y la sombra del bebé en la trompa. ¿Listo? Y técnicamente aún estaría vivo. Pero si crece un poco más, la mamá se nos va. Entonces ahí es donde muchas mujeres dicen, pero si se ve bien, claro, se ve bien ahorita. Si es que crece un poco más, está bien, se rompe la trompa y la mamá se nos complica. Es una situación compleja, pero tenemos que saber. Sí, por favorcito, si alguien descubre que el ectópico se puede salvar, mando una cartita a todos para que dejemos de enseñar esto. Mientras tanto, no. El embarazo molar, esto es muy importante. Tienen que saber qué es una mola completa y qué es una mola parcial. ¿Listo? En el caso de la mola completa, es un óvulo que por cualquier motivo perdió el núcleo. O sea, solamente está el citoplasma. Y entonces ingresan 2 espermatozoides y completan los 46 cromosomas. Pero luego no saben que no son sus cromosomas y por lo tanto se forma una mola completa. El cariotipo más frecuente de una mola completa es 46XX. Sí, eso también hay que saber porque hay que saber. Y entonces, aquí sucede de que la gonadotrofina coriónica se dispara. Tienes más de 100.000 y la señora no tiene ni 10 semanas de embarazo. Este es uno de esos. Otro de estos hay que recordar que esta no tiene vascularización interna. Es decir, la degeneración hidrópica que se produce son unas bolitas así pequeñas, como uvas, ¿verdad? Pero sin piel, que a veces son eliminadas por la mujer. La señora dice, he eliminado unas cosas raras que parecen bolitas. Y entonces ahí también está sospechando. Hay que tener en cuenta que las 2 molas son de diagnóstico anatomopatológico de los primos, pero normalmente donde sospechamos que hay mola, cuando la gonadotrofina coriónica sube demasiado. ¿Listo? Clínicamente hay muchos más signos y todo lo demás, pero eso ya le toca a obstetricia. A mí me toca enseñarles que la gran cantidad de gonadotrofina coriónica te tiene que hacer llevar a pensar en mola. Luego tenemos la mola parcial. Aquí el óvulo estaba tranquilo, ¿cierto? Pero recibió 2 espermatozoides y por lo tanto tenemos 69 cromosomas. Esta situación sí es un poquito más compleja porque esta tiene vascularización, pero a veces genera partes fetales. Pueden generar saco gestacional y dentro pueden haber partes fetales, pero no hay bebé. Entonces, pero dicen, ahí hay algo. Ahí hay algo que no es un bebé, son partes de tejido que se han desarrollado. Entonces ahí dicen, no, pero no se puede salvar ese bebé, no se puede salvar ese bebé. ¿Por qué? Porque no está completo, ¿no es cierto? Ahora, tiene una gran cantidad de gonadotrofina coriónica, generalmente menos de 100.000, pero no pues lo que les he contado de 5.000, 10.000 como en un embarazo, que es más normal, ¿no es cierto? Aquí hay un detalle, porque yo les estoy contando de que el exceso de gonadotrofina coriónica podría ser mola, excelente. ¿Y por qué no es cáncer? Obviamente, ¿quién me va a decir eso? Los primos. ¿Quién son los primos? Y por lo tanto, es muy valioso hacer el seguimiento de gonadotrofina coriónica humana. Apenas se opera a la paciente, porque eso se tiene que operar jóvenes, no van a dejar que se espalde, ¿no es cierto? Apenas se opera a la paciente, se debe hacer controles semanales. ¿Qué espero? Que en las siguientes 3 semanas la gonadotrofina coriónica vuelva a cero jóvenes, o sea, negativo. Y tengo, desde el día que logro 0, tengo que hacer controles mensuales hasta completar 6 meses desde el día del diagnóstico. ¿Por qué? Porque si es que fuera un caso de cáncer plástico, va a metastizar. Entonces, ¿cómo lo voy a saber? Porque en lugar, iba bajando mi gonadotrofina coriónica y se estanca. Entonces tengo que buscar dónde está ese trozo de metástasis que se nos ha escapado. Además también lo que es la recaída. Puede ser de que quedó un tejido muy pequeñito que de pronto comenzó a crecer y entonces nuevamente se dispara la gonadotrofina coriónica y por lo tanto ese también es un mecanismo de control del tratamiento. Para eso hacemos el seguimiento, no por si acaso, si estamos tratando de desterrar esa palabra. ¿Sí? Entonces, para seguimiento, evaluación de efectividad del tratamiento, para búsqueda de metástasis, porque hasta que mis primos no me manden una carta
Ahora vayamos con mi pacientita que está haciendo un embarazo normal, hemos diagnosticado con su hemoglobina coriónica toda linda hermosa, y entonces tenemos que recordar que la paciente va a estar en anemia fisiológica. Esta anemia fisiológica se denomina como menos de 11 de hemoglobina, no, o sea, 11 de hemoglobina es nuestro límite, ¿cierto? Si mi paciente tiene 11 o más, estamos todos bien. Para el primer trimestre y a partir del segundo trimestre, 10.5. ¿Por qué, jóvenes? Sangrado esperado. ¿Cuánto espero que sangre una paciente? En parto vaginal, 500 mililitros. En cesárea, 1000. Entonces, ¿es mejor sangrar sangre aguada o no? Sí, es mejor. Pero, si es que mi pacientita tiene más bajo de eso, significa que su reserva de hierro está muy bajita. Entonces, tenemos que recordar que el volumen corpuscular medio tiene que estar normal. Pero recuerden que para el diagnóstico tenemos la ferritina. Es uno de los más importantes para gestar. Si es que no veo las cosas bien, voy a tener que buscar ferritina y obviamente lo más frecuente es que sea déficit de hierro. Es muy importante reconocer que la vitamina B9 se va a gastar en la replicación del ADN. Entonces, normalmente para una persona que está normal, con comer unas cuantas ensaladas, la B9 se sube. Para las mujeres gestantes, no. Si es una mujer gestante sin ningún riesgo, debes usar 100 microgramos. Ustedes deben tomar 10, o sea, no necesitan tomar. Una gestante debe tomar 100 microgramos. Pero, si tienes una gestante con antecedente de defecto del tubo neural, necesitas 4 miligramos. Desde la doctora, pero no acaba de decir 100 microgramos. ¿No se ha equivocado de unidad? No. Una gestante normal requiere 100 microgramos. Una gestante con antecedente de defecto del tubo neural requiere 4 miligramos. Notaron los 40 veces sí. Por eso las vitaminas prenatales son diferentes a las normales. La otra opción es que le den 40 tabletas por día, lo cual es para que se den cuenta de la cantidad que se requiere para disminuir el riesgo de defectos del tubo neural. Normalmente, las gestantes tienen las plaquetas en el rango más bajo. Si tienes una gestante con entre 140 y 160 mil, tu gestante está justo en el límite, eso es perfectamente normal para una gestante. Más bien, la cantidad de leucocitos va a ir incrementando poco a poco. Es perfectamente normal que mi pacientita tenga de 9.000 a 12.000 sin nada, teniendo en cuenta de que antes yo había utilizado 6.000 como punto de corte. Y cuando estamos cerca del parto, vamos a tener valores cercanos a el punto de corte para sepsis. Habíamos dicho de que cuando tienes más de 25.000, estamos frente a una infección severa en el caso de un adulto normal. Para una gestante, no. 25.000 es normal. Y se va a mantener así 6 semanas después del parto, que justamente coincide con el tiempo que tarda una mujer en eliminar las membranas. Cuando una mujer da a luz, es como si estuviera con la regla por 6 semanas más. Mientras trata de acomodar todo lo que estaba dentro de ¿cierto? Eso se llaman loquios y generalmente duran 6 semanas. Hay que tener en cuenta esto porque no va a ser que llegue tu paciente y digas, ay, no, tiene los leucocitos altos, no tiene los leucocitos altos. Y hay que cuidarlos. Jóvenes, esto de infección en gestantes es muy importante porque si fallece una paciente que ha estado embarazada, todos vamos a desfilar a la fiscalía. Sobre todo para verificar que se han cumplido los protocolos y todo lo demás. Hay que saludar al fiscal cada vez que vayamos. Sobre todo los que van a estar en el área de ginecobstetricia y pediatría, ¿cierto? Pero, ¿eso es para qué? Para mejorar nuestro índice de ranking de salud a nivel mundial. Se considera que los países del tercer mundo tienen una elevada mortalidad materno-perinatal. Nosotros estamos en nivel de tercer mundo en mortalidad materna. Y esto que ha mejorado, o sea, que ha disminuido. O sea, que estábamos ya muchos mundos más abajo. ¿Cuál es el otro marcador? Anemia en menores de 5 años. También estamos en niveles de tercer mundo. Entonces, en nuestra cabecita tenemos que tener conciencia de que nuestro sistema de salud, frente a los exámenes, donde dices, a ver, ¿eres bueno o no eres bueno? Estamos en el tercer mundo. ¿Listo? Eso no significa que nos tengamos que quedar ahí. Es muy importante salir. Y la única forma es mejorando nuestro sistema de salud. El hígado va a tener mayor síntesis de proteínas y una de ellas es el fibrinógeno. Por lo tanto, la velocidad de sedimentación globular pierde total utilidad diagnóstica para todo lo demás. ¿Qué cosa era la velocidad de sedimentación globular? Armar balones de fibrinógeno para que
resbalen ¿quiénes? Los glóbulos rojos. Pero si tengo poquitos glóbulos rojos, ¿se van a resbalar más rápido o no? Es normal que la paciente tenga más de 20, las pacientes tienen unos números astronómicos. Entonces, a veces ni les pedimos. ¿Por qué? Porque va a salir de bien alta. ¿Y qué significado tiene? Ninguno, está embarazada. Sí, y eso se podía ver desde la puerta, ¿no es cierto? No hay que sacarles. Vamos con glucosa. Hemos dicho que las hormonas placentarias son diabetogénicas. Entonces tenemos que, estamos viendo los parámetros combinados de las sugerencias de la COC, la ADA y la Asociación para el Estudio de Diabetes Pregestacional. O sea, de todos puntos. ¿Listo? Está bien, es clarito. No se preocupe. Porque si alguien viene y me dice, eso no dice la ADA. Sí, no lo dice la ADA, pero lo dice la Asociación de Asociaciones Internacionales para el Diagnóstico e Investigación de la Diabetes Pregestacional. La cosa así. Entonces, sí. Igual, acuérdense, los protocolos son ¿por qué? Lo hacemos en clase. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta de que si es que antes de las 13 semanas del embarazo tienes diabetes, esa ya era tuya. Esa, no hay dudas ninguna. Ese dicho se pone un poco más estricto a nivel de glucosa. Lo normal es que sean 92 o menos de glucosa en ayunas. ¿Cuándo le voy a tomar glucosa en ayunas? Cuando sepa que estoy embarazada, ¿no es cierto? Y si es que tengo menos de 92, eso se considera normal. ¿Qué debo hacer con esa paciente? Pasar al protocolo de diabetes gestacional esperando hasta la semana 24. ¿Listo? Luego, tengo la paciente que me sale con 92 a 125, que para nosotros sería prediabetes en una versión tradicional, pero para aquí estamos hablando de diabetes gestacional temprana. ¿Qué debo hacer con esta paciente? Pasar al protocolo de 75 gramos. Doctora, pero este no era el de los adultos normales. Claro, porque estoy pensando que esta diabetes ya tenía, o sea, esta ya es una paciente con diabetes. ¿Listo? El protocolo de 75 gramos vendría a ser entonces el siguiente para este. A este de aquí, que tiene más de 126 y más de 6.5, ya se lo mando al endocrinólogo y que vaya a manejo de diabetes. Sí, pero las otras son las que me preocupan, porque tengo que saber qué cosa voy a hacer. Entonces, ¿quién va primero? Mi pacientita que tiene entre 92 y 125. Ella pasa a protocolo de 75 gramos, igualito que se los he enseñado para una persona adulta, de acuerdo a la edad. Sí, y se van a reír amigos. Entonces, sino que aquí, ¿qué sucede? Voy a tomar valores distintos. ¿Listo? Mi paciente ya cumple tener más de 92 en ayunas. ¿Listo? Ya tengo un valor anormal. Entonces ahora, para 1 hora son 180 y para 2 horas son 153. Que no es igual al protocolo de diagnóstico de la ADA para adultos. Me toca diabetes en esta, no, ya les tomé examen, ¿no es cierto? Bueno, no es lo mismo, pero se vende en eso entonces. ¿Entendido? Entonces, es el mismo procedimiento que estoy cambiando. Los puntos de corte. ¿Sí? Y eso obviamente sí lo tienen que aprender. Entonces, ¿para quién es la evaluación en 2 pasos que dice la Asociación Americana de Ginecobstetricia? Si a la primera sale 92, Es normal. Es normal. Ahí no pasa De ahí pasa aquí. Claro, pasa a la 75. No. Si mi paciente tiene menos de 92, es una glucosa en ayunas normal y paso al protocolo ACOC. Pero en la semana 24. Entonces, el paciente vino con su glucosa normal hasta 92, hasta menos de 92, o sea, entonces es menos. Mi paciente pasa a protocolo ACOC, que es en 2 pasos, ¿cierto? Pero si mi paciente ya tenía más de 93, voy a utilizar el protocolo de 75, pero voy a utilizar diferentes puntos de corte. O sea, todo lo que les conté de los 75 gramos se lo saben, ¿no es cierto? Lo único que he cambiado son los puntos de corte. ¿Entendido? Entonces, ¿qué voy a hacer con mi pacientita que iba con su glucosa normal? Cuando cumpla 24 semanas, vamos a trabajar primero con test de O'Sullivan. Tienen que aprender eso. El test de O'Sullivan es la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 50 gramos para una mujer gestante en la semana 24 del embarazo. Si no cumple todo eso, no es. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Darle 50 gramos y esperar solamente 1 hora. Si es que en esa hora tengo más de 140, es positivo y tengo que pasar al segundo paso, que es la prueba de tolerancia oral con 100 gramos. Jóvenes, si ustedes revisan los textos, por ejemplo, en el libro que les he sugerido, el de Balcells, ahí está el protocolo de 100. Esto no se le hace a un ser humano que no esté embarazado. La prueba de 100 es el segundo paso solamente para quienes
jalen la prueba de O suyo. ¿Listo? Entonces, este protocolo de 100, ¿qué te va a decir? Tiene que tener 12 horas de ayuno. Es frecuente que las gestantes lo rompan, se mueren diablo y están comiéndose cualquier cosa. Entonces, a veces esto retrasa un poquito el día que se hace la prueba, hay que decir que sean valientes, ¿cierto? Y si se tienen 2 valores normales de diagnóstico, si se dan cuenta, aquí tengo 3 cortes. Tengo pruebas hasta las 3 horas, es decir, estoy evaluando por un tiempo más prolongado el metabolismo de los carbohidratos, a ver si simplemente era que mi paciente era lentita y por eso no estaba respondiendo bien. A la hora tengo que tener menos de 180, a las 2 horas menos de 155 y a las 3 horas menos de 140. Si es que no cumple todos de estos parámetros, entonces la hemos declarado diabetes gestacional. ¿Listo? ¿Y por qué escogemos las 24 semanas? Es el momento donde se produce la mayor cantidad de hormonas diabetogénicas o hiperglicemiantes por la placenta. Y entonces, obviamente, es donde va a haber mayor rendimiento para esta prueba. ¿Ha quedado claro? Entonces, ¿qué hacemos con la glicemia? Pues depende de cuánto tenga. Vamos con el examen completo de orina y tiene que estar asociado a un urocultivo. Tenemos que recordar, por favor, esto. La proteinuria nunca es normal, nunca. Pero si tienes una gestante con proteinuria, estás en riesgo de que esa paciente tenga preeclampsia. Jóvenes, la preeclampsia es una de las causas más frecuentes de mortalidad en una gestante. Voy a esperar a ver si sube. Si es que ustedes me mandan una gestante urgente porque tiene proteinuria, a mí me parece correcto y entonces en los laboratorios grandes podemos hacer cuantificación, pruebas especiales y actuar lo antes posible porque la preeclampsia no avisa. Muchas veces se detecta esto y ¿qué cosa pasa? Que la tira reactiva está por todo lado o no. Tenemos tira reactiva, la señora se lo puede hacer en su casa, pero nunca, nunca, nunca es normal. Ahora, si es que tienes una proteinuria mayor a 300 miligramos por 24 horas, eso ya es preeclampsia. ¿Listo? Entonces, esto ya es un diagnóstico bastante peligroso. Entonces, jóvenes, las proteínas en orina nunca son normales, nunca. Que me puedas explicar por qué aparecieron es otra cosa, pero nunca son normales. En una gestante son peligrosas. ¿Listo? Porque la posibilidad de que esté comenzando la preeclampsia es alta. Y preferible que nos venga a visitar al hospital, viva con nosotros unos días, a que luego convulsione y no se recupere. Muy bien, vamos a buscar infección del tracto urinario. ¿Por qué? Así, infección del tracto urinario, ¿no es cierto? Recuerdan ustedes, la esterasa es leucocitana. Estoy buscando leucocitos que no debe haber y nitritos. De las bacterias que tenemos a continuación, con todos sus conocimientos impartidos en la primera fase, ¿cuáles son aquellas que van a dar nitritos positivos? E. coli, muy bien. No sé, estoy preguntando. Klebsiella y Proteus, ¿por qué? Porque las tres son enterobacterias, son primas. ¿No? Entonces, puedes detectar a varias de las responsables de la infección del tracto urinario con tira reactiva, pero obviamente los otros no son enterobacterias, en primer lugar porque son cocos. Enterococo es un coco, streptococo es un coco, no producen nitritos. Entonces, en ese caso, sí vas a necesitar el cultivo, pero ya puedes ir sospechando. Hay que tener en cuenta que por el incremento de la tasa de filtración glomerular voy a tener glucosuria, pero esa glucosuria es pequeña, jóvenes. Normalmente es una crucecita, una cosa así, pero si es que está completamente aislada, no pasa nada, es parte del embarazo. ¿Ha quedado claro? O sea, solamente hago el cultivo si es que me sale negativo y tiene proteinuria. O así se hace. Siempre se hace urocultivo. En el primer trimestre, en el segundo y en el tercero. ¿Por qué, jóvenes? Porque la paciente puede tener algo que se llama bacteriuria asintomática. Eso significa, tengo más de 100.000 unidades formadoras de colonias, que es un urocultivo positivo, y la señora, eso de que no tiene síntomas es sospechoso. Va cada rato al baño. No es un parámetro válido. Esto es importante. Podría tener algún síntomas, pero también no podría tener. Entonces, recuerden que esto incrementa la posibilidad de que estos microorganismos pasen y produzcan infección en el recién nacido. Jóvenes, urocultivo es principalmente valioso en el caso de Streptococcus agalactiae. Si tienes un urocultivo en cualquier trimestre de Streptococcus agalactiae positivo,
positivo, das tratamiento. No necesitas esperar a la semana 35 para hacer el cultivo recto vaginal, buscando estreptococcus agalactiae. Si ya tienes un urocultivo positivo, la consideras a la paciente como estreptococo positivo y le das tratamiento completo. ¿Entendido? Esa es una de las circunstancias más valiosas. Y recuerden ustedes de que en el programa va a ser muy importante porque no le puedo dar cualquier cosa a la señora, ¿no es cierto? Así está embarazada. ¿Sí? Muy bien, sigamos entonces. Ahora hablemos del bebé, ¿no es cierto? Nos estamos basando en lo que dice la COG de los ginecólogos de Estados Unidos y aquí hay que tener en cuenta los puntos de corte. Ustedes dirán, es lo mismo. Sí se parecen los exámenes, sino que la sensibilidad y la especificidad va a ser diferente de acuerdo a la edad gestacional, ¿no es cierto? Entonces, el primer trimestre consideramos que se debe realizar entre la semana 11 y justo antes de que llegue la semana 14, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a hacer? En primer lugar, la translucencia nodal, tratando de evaluar si es que hay incremento de la separación de la piel en la zona del cuello y hay mayor riesgo de aneuploidías en general. La aneuploidía más famosa es trisomía 21, pero no estoy diciendo que tenga trisomía 21. Estoy diciendo que hay riesgo de que aparezca. O sea, pues ya que no tenga nada, puede ser que no tenga nada. Y a esto le uno los dos marcadores de laboratorio: sangre con gonadotropina coriónica humana, fracción beta y papa, que ya habíamos visto. Entonces, la gonadotropina coriónica va a dispararse en trisomía 21, mientras que papa va a disminuir. Si tengo estas dos, sería ideal pasar a un diagnóstico definitivo y decirle a la señora si es que tiene trisomía 21 o no el bebé. Sí, sería ideal para decirle a la paciente y que la paciente no diga, uy, ¿de dónde salió con trisomía 21? ¿Listo? Esto es hasta la semana 13.6. Cuando comience la semana 14, vamos a incrementar las opciones de diagnóstico en cuanto a ecografía. Aquí hay que tener en cuenta que trabajamos en conjunto. Entonces, si se encuentras una translucencia nodal positiva, vas a tener que hacer los exámenes adicionales, que son los mismos. Entonces, vamos a pasar. Este de aquí, ¿qué te da a sospechar? Que tengo que hacer las pruebas de sangre, ¿no es cierto? Y aquí es muy importante tener en cuenta que no solo trisomía 21 disminuye. A las 14 semanas también puede estar asociada a la trisomía 18 y 13. ¿Pero por qué hay que aprender esas tres? Son las únicas trisomías que sobreviven, aparte de las trisomías son las únicas trisomías autosómicas, las otras son de cromosomas sexuales, ¿no es cierto? Jóvenes, otra trisomía no sobrevive. ¿Listo? O sea, si es que el bebé tiene otra trisomía, es posible que se produzca un aborto. En el caso del hueso nasal, si me pacientito así se le ve en la ecografía que está aquí achatadito como un perrito de estos bolosteros, creo que se llama hipoplasia del hueso nasal, y lo mismo. Voy a, sobre todo, tener que asociarlo a la fracción beta de gonadotropina coriónica. Si está alta, mayor riesgo de trisomía 21, pero aquí si está baja, puede estar 18 o 13, ese 23 no existe. ¿Y qué cosa es un higroma quístico? El higroma quístico es cuando se acumula linfa detrás de la nuca, el cuello y la espalda. O sea, estamos viendo la cabecita y está separada de la piel. Estos tres nos llevan a ¿qué? A hacer exámenes de sangre, pero si es que ya tienes uno de estos positivos, esto es para complementar. Si ya tienes uno de estos positivos, tienes que pasar a un diagnóstico definitivo. ¿Cuál es? Primero está la prueba no invasiva, que es buscar ADN fetal en la madre. Y luego está la prueba confirmatoria. ¿Cuál es la prueba confirmatoria? Depende de la edad. Estás en 14 semanas, no puedes hacer amniocentesis, puedes recurrir a biopsia de vellosidades coriales. Y a partir de las 15 semanas puedes recurrir a amniocentesis. Aquí es donde se vuelve emocionante. ¿Por qué? Porque esto es utilizado eso. El test prenatal no invasivo, ¿qué cosa es? Recordar que la sangre materna va a estar en relación con la placenta. Y por estos vasos podría pasar fracciones de ADN, generalmente de la placenta, hacia el vaso sanguíneo de la madre. Entonces, ¿este ADN es del bebé o no es del bebé? Generalmente, cuando trabajamos en este tipo de... Es que cuando ustedes buscan los casos clínicos, a veces da ganas de reiniciarles el Windows. ¿Por qué? Si es un caso clínico publicado, generalmente es porque rompe la norma. Entonces, primero tienen que decirme la norma. ¿Cómo es la norma? La norma es que el embrioblasto, es decir, mi bebé,
y el trofoblasto, es decir, la placenta, son iguales, pero en la realidad suceden las mutaciones a diferentes tiempos. Por lo tanto, puede ser que se produzca una mutación solo en la placenta. Y entonces la placenta está mal, pero la placenta no tiene DNI. Y en otros casos se produce la mutación solo en el bebé. La placenta está bien y el bebé no. ¿Entiende? Y por lo tanto, la prueba confirmatoria ahí tiene un problema en el caso que ahora les voy a explicar. Entonces, ¿desde cuándo pasa el ADN del bebé a la madre? Desde la semana 10. Eso quiere decir que esta prueba está disponible durante todo el embarazo. ¿Qué suele pasar? Nos hemos enterado que el primo tenía no sé qué cosa genética. ¿Podemos hacerle la prueba al bebé? Si es un diagnóstico tan bajito, saquémosle sangre a la madre, veamos el ADN fetal en sangre materna y de acuerdo a lo que salga, decidimos porque podemos hacer diferentes exámenes. ¿Listo? Entonces, si es que la mamá tuvo una transfusión o varias, ya no va a ser útil. Y recuerden que esta es la prueba inicial. Hay que decidir si vamos a hacer biopsia de velocidades coriales o no. Vamos a poder ver amniocentesis. ¿Qué es lo que más encontramos? Trisomías, que era lo que estábamos sospechando curiosamente, ¿no es cierto? Las 3. Y luego están los problemas más frecuentes de cromosomas sexuales, que son Turner y Klinefelter. También nos permiten identificar microdeleciones como el Josh, porque puedo hacer múltiples estudios de material genético, pero tengo que pasar a la parte confirmatoria. Primer procedimiento confirmatorio, biopsia de velocidades coriales. Tengo que entrar hacia la placenta, sin tocar al bebé. Puedo sacar una fracción de la placenta y puedo hacer cariotipo mediante cultivo celular o puedo hacer pruebas de hibridación, FISH, PCR, todo lo que ustedes quieran. Como les había dicho, si es que hay discordancia, es pues por estas cosas sospechosas que pasan en la vida, pero tenemos que aprender la versión oficial, ¿no es cierto? ¿Cuál es la versión oficial la más frecuente? El ADN de la placenta es igual al ADN del bebé. Por lo tanto, si es que yo encuentro problemas en el ADN que se ha transmitido a la madre, ese viene de la placenta, pero debería ser igual al del bebé. Y si es que hago las pruebas, de repente es el mismo ADN. No, hay mezcla, pero bueno. Y quede constancia de que esta se considera una prueba confirmatoria. Ahora, la amniocentesis, muchas personas la consideran una prueba más confirmatoria que las otras. ¿Por qué? El líquido amniótico va a contener células de descamación del bebé. Si ahí tenemos algo que ver con la placenta, y si la placenta mutó, pues es un problema y ella se atiende sola. En cambio, aquí estoy haciendo el estudio directamente en el bebé. No he tocado al bebé. Las células se descaman y flotan en el líquido amniótico y estoy extrayendo el líquido amniótico para hacer lo mismo. Cultivo celular o pruebas de hibridización o carotipos o FISH o lo que sea y puedo hacer el diagnóstico. ¿Por qué esta se considera más diagnóstica? Porque son las células del bebé. ¿Sí? Dejamos tranquila la placenta. ¿Por qué siempre comenzamos con la sangre de la madre? Porque es menos invasiva, ¿no es cierto? Y si es que es una sospecha muy baja o cosas así, vamos a tener mucho menos problema. Y entonces ahí vienen los casos clínicos, uno más raro que el anterior, ¿no es cierto? La prueba de la madre fue negativa, por eso no hicieron más estudios y el bebé nació con un problema genético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ADN que pasa hacia la madre es preferentemente placentario. Y si es que se produce una mutación posterior al tiempo en que eran las mismas células, cada línea celular va a tener genes diferentes. ¿Listo? Ahí está el detalle. Entonces, esto es muy importante. La guía ecográfica nos va a permitir en ningún momento tocar al bebé. La cantidad de aguja que entre es bien poquita y si el bebé, digamos, patalea, quien está realizando el examen se queda quieto y retira un poco la aguja hasta que el bebé se calme y nos dé un poquito más de espacio. Jóvenes, ¿qué buscamos? Es muy frecuente encontrar déficit de 21-hidroxilasa, que es lo mismo que vamos a hacer en el examen de la patita, que vamos a hacer al final, y fibrosis quística, que es una de las más frecuentes. Recuerden que podemos cultivar, hacer biopsia, y por eso es que uno se llama confirmatoria. La prueba de tamizaje es la prueba con ADN fetal en la madre y la prueba confirmatoria va a depender. ¿Cuál es mejor? Amniocentesis, porque estoy obteniendo las células directamente del bebé. ¿Listo? Muy bien. Jóvenes, la probabilidad de perder un bebé por amniocentesis es bajísima. Puede generar un poquito de sangrado, alrededor de la placenta, ¿no? Donde se ha punzado
reposado. Generalmente la mamá no siente dolor, normalmente sí le pedimos que descanse, pero el riesgo de perder un bebé por estas pruebas confirmatorias es mayor en la muestra de necesidades fetales. Aquí sí llega a 0.5 de probabilidad, pero teniendo en cuenta que hacer biopsia de velocidades foliares es muy raro, y encima de eso, que se complique, que sea más raro, pero sí existe un pequeño riesgo, todo procedimiento tiene riesgos. Entonces ahora vamos a pasar al segundo trimestre, ¿no es cierto? Más o menos entre las 15 y semana 20 vamos a realizar las 4. Alfa-fetoproteína, ¿qué dije que se llamaba este? Estriol, porque es E3. Y luego, con la proteína coreónica humana y la inhibina. Se evalúan juntos. ¿Qué estoy sospechando? Primero, trisomía 21. Voy a tener alfa-feto y estriol disminuidos, con adotrofina e inhibina elevados. Luego sospecho en Edwards. Todo va a estar disminuido, la trisomía 18. Ahí ya vemos que algo va mal. Y por último, los defectos del tubo neural. Los defectos del tubo neural son bien frecuentes. Algunos de estos defectos pueden operarse intraútero y por eso es importante hacer los exámenes. No estaría más bonito prevenir, pero para prevenir tenía que ser un montón de ácido fólico, porque si tomó ácido fólico, pero si tomó el ácido fólico normal, eso no tiene capacidad de prevención. ¿Listo? Por eso siempre hacemos el control. ¿Qué va a pasar? Solo alfa-fetoproteína se eleva. Generalmente es un montón de alfa-fetoproteína, entonces tenemos que sospechar el defecto del tubo neural. ¿Todo claro? Muy bien. Jóvenes, la amniocentesis tiene diferentes motivos. Ahora estamos pasando al tercer trimestre, es decir, más de 28 semanas. En primer lugar, tenemos que evaluar si la incompatibilidad de RH se ha salido de control. Si es que la mamá es RH negativo y el bebé RH positivo, voy a tener bilirrubina y por eso va a aparecer amarillo el líquido amniótico. Pero tenemos que recordar qué cosa es el meconio. ¿Qué es el meconio? Es la acumulación, maravillosos, es que no han hecho lo otro, aprendamos. El meconio es la acumulación de células epiteliales y bilis que se produce en el intestino del feto. ¿Listo? La bilis comienza a salir, pero recuerden que no tengo bacterias, por eso no puedo generar un bilinógeno y por eso genero bilirrubina. Si es que el recién nacido se está desarrollando, no, si es que el bebé, feto, se está desarrollando bien dentro del útero, el esfínter anal no debería abrirse. Si es que hay sufrimiento fetal, es decir, disminución de oxígeno, disminución de glucosa, este esfínter se abre y el meconio va a pasar al líquido amniótico. Entonces, si es que tienes el líquido amniótico verde, eso es un indicador de sufrimiento fetal. Obviamente hay que hacer más pruebas, ¿no es cierto? Pero sí, es bastante sencillo. Aquí hay un problema más. Por encima de 28 semanas, puede ser que el bebé fallezca dentro de la barriguita y generalmente esto es frecuente. Llega a emergencias diciendo la señora no se mueve el bebé. Porque con 28 semanas ya se siente que el bebé se mueve, ¿cierto? Puede ser que esté dormidito, puede ser que esté dormidito, son un chocolate. Das un chocolate al bebé y despierta y comienza a patear. Pero siempre hay que hacer más exámenes. El último le corresponde al laboratorio. Todo ha salido mal, tenemos que hacer una amniocentesis guiada. Extraer líquido amniótico, este va a estar de un rojo oscuro o marrón, y al medir creatina quinasa vamos a tener más de 2000 unidades, con lo cual demuestra que el bebé ya no está. Y por lo tanto, este bebé debe salir. ¿Listo? Hay que realizar los procedimientos para que salga de la madre. Si se queda más de 48 horas, si se queda más tiempo, vas a tener una embolia de líquido amniótico. Sacar a una paciente de eso es bien difícil. No tienes bebé y tienes a la madre en riesgo. Lamentablemente en este caso nos corresponde certificar si se ha producido muerte de bebé. Entonces tenemos que entender, ¿sí? Pero tenemos que seguir todo el protocolo. Normalmente se sigue. Cuando tiene la creatina quinasa positiva, el bebé ya no está. ¿Entendido? En cualquier momento, como les dije, puede aparecer el problema de que hay un problema genético y entonces puedes hacer el cardiotipo en cualquier momento. Siempre hay una lagúnica para sacar líquido amniótico. Además, tenemos que recordar que la RPM es ruptura prematura de membranas. La ruptura prematura de membranas es cuando se rompe la membrana antes del parto. Generalmente el bebé puede no estar listo para nacer. Tengo que identificar dos problemas. Problema 1, hay infección. Problema 2, si es que este bebé va a respirar por sí mismo, es decir, si es que hay madurez pulmonar. Para el caso de las infecciones, tenemos que tener en cuenta
la paciente tiene más de 24 horas de RPM, tengo que hacer gram y cultivo. Si es que el gram no muestra leucocitos ni bacterias y todo se ve bien, es casi seguro que la pacientita no tiene infección, entonces ese bebé se puede quedar intraútero todavía, sobre todo esperando si puedo lograr madurez pulmonar. Luego está el tamizaje del estreptococo del grupo B, ¿no es cierto? Si se está sospechando en orina, a veces hay pacientes que no tienen cultivo, ninguno. Y entonces aquí decimos mejor más rápido directamente del bebé, hacemos el tamizaje. Sobre todo si ya le hiciste una función, ¿no es cierto? No es una única, sino que nadie se aprovecha en hacer varias. La incompatibilidad de RH es para identificar si es que tenemos una cantidad muy grande de hemoglobina. Ahí funcionaban muy bien los gráficos de Gillian, pero ya no se hace, ahora utilizamos a los virus, digo, a la haciendo ecografía, ¿listo? Y como les había dicho, la evaluación de la madurez pulmonar es indispensable, sobre todo porque no puedes quedarte, por ejemplo, con la ruptura prematura de membranas mucho tiempo. O sea, ya, has demostrado que no es infectada, pero eso te da muy poquito margen. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? También evaluar si es que este bebé ha madurado, y esa es la última diapositiva. Si se acuerdan, por favor, estamos pendientes de si el bebé ha madurado. Muy bien, vamos a plantearnos la mujer que es gestante y SRH negativo. Entonces, el CUMS indirecto tiene por objetivo ubicar si es que mi paciente ya tiene anticuerpos preformados. Ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser? Generalmente es que ha habido contacto con sangre RH positivo. Opción 1 recibe una transfusión. Ustedes dirán, pero ¿cómo le van a poner RH positivo a la señora? Puede ser que no había. O hay que tener en cuenta que el RH se descubrió que es un antígeno complejo. Antes decíamos positivo o negativo. No, ahora sabemos que son varios antígenos. Y a veces estos RHs fastidiosos que son realmente positivos se marcan como RH negativo. La señora, como es un RH negativo real, lo reconoce y genera los anticuerpos, pero ¿qué le va a hacer a ella? Nada, eso no tiene ningún RH positivo. Ah, pero el bebé, sí, y acuérdense que estos ya están listos. Entonces están listos para atacar al bebé. Segunda opción, la señora tuvo una pérdida y no se enteró. Los abortos y los partos hacen que pase sangre fetal a la madre. Y si es que la señora tuvo un aborto temprano y hubo pasaje de sangre, ella no sabe, ella ni siquiera sabe que tuvo un aborto, ¿listo? Entonces, estas circunstancias pueden presentarse, por eso es mejor. ¿Cómo voy a determinar esto? Voy a tomar el suero de la mamá, voy a tomar unos glóbulos rojos normales y los voy a mezclar. ¿Qué va a pasar? Nada, porque simplemente se van a pegar, porque están en un tubo, ¿no es cierto? Y para eso necesito el reactivo que revela CUMS indirecto positivo, que es un anticuerpo contra la fracción cristalizable constante. Entonces, eso va a hacer que precipite. ¿Qué me ha demostrado eso? Que la señora tiene anticuerpos. Es decir, tengo que vigilar a esa paciente, porque ese bebé está en riesgo. ¿Listo? Si no tiene anticuerpos, voy a utilizar la gamma globulina hiperinmune contra el antígeno D, que es el RH, ¿no es cierto? Así que es lo que es, ¿cierto? Transfusiones, sangre fetal, un aborto sangrado en el parto previo a que le hagas el examen. Entonces, ¿qué hacemos? Para el caso de la mujer RH negativo, lo más probable es que el papá sea RH positivo. O sea, no nos engañemos. Nunca he visto una señora RH negativo con un esposo RH negativo, la verdad. Entonces, ¿por qué el RH positivo es muchísimo más frecuente? ¿Qué hacemos? Ubicar si es que está sensibilizado. Se debe hacer obligatoriamente en la semana 24 y de allí, si te da negativo, le pones la gamma globulina hiperinmune anti-D. El antígeno D es el antígeno principal del RH. Los D son RH positivos, ¿no es cierto? Y lo pones antes del parto. ¿Para qué? Para que en el momento que pase la sangre del parto, todos esos anticuerpos que has utilizado atrapen a los glóbulos rojos y luego lo pones apenas nace en el postparto inmediato. ¿Para qué? Si se pasó algún glóbulo rojo que no pudimos atrapar, lo atrapas. ¿Qué estás asegurándote con eso? De que la señora pueda tener otro bebé. Porque si no hacemos esta profilaxis, va a generar una cantidad grande de anticuerpos y entonces sí va a ser complicado si se vuelve a embarazar, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo medimos esto? Por la sensibilidad. Si tenemos menos de 1 en 16, simplemente la manejamos como no sensibilizada. Ustedes dirán, pero hay anticuerpos. Sí, pues son muy poquitos, no van a ser grandes. Luego tenemos el título mayor a 1 en 16 y entonces recurrimos a la competencia de salud. Tenemos que hacer ecodoppler de la arteria cerebral media del bebé.
No, sí, me dijeron de la madre, pero bueno, no importa. ¿Bien? Del bebé. ¿En dónde? ¿Para qué? Si es que está elevado, tengo que transfundir. ¿Cómo lo voy a transfundir? Canalizando el cordón umbilical mediante amniocentesis. ¿Listo? Y todos más felices y más tranquilos. Por eso les digo que el gráfico de Liley ya no se está utilizando. ¿Listo? Sí, es anecdótico y sí, muchas veces lo preguntan y sí es parte del desarrollo porque no todo el mundo tiene ecodoppler para gestantes. O si no, pregúntenle al doctor. En todo lado hay ecodoppler para hacer velocidad de la arteria cerebral media en fetos. Y les voy a responder que no, que es un doppler especial. ¿Listo? Y ya está. ¿Está claro? Bueno. Y entonces llegamos a la madurez del bebé. ¿Cuál es la sustancia que te marca madurez con mayor sensibilidad? Fosfatidilglicerol. De hecho, es la revisión directa. El fosfatidilglicerol debe estar mayor al 3% en el líquido amniótico y te dice ese bebé va a respirar tranquilo y solo. Problema. La metodología para ubicar fosfatidilglicerol es cromatografía. Es muy caro, jóvenes, y es difícil de tener. ¿Qué es más frecuente hacer? La relación lecitina-esfingomielina. En este caso, te da tiempo. ¿Para qué? Para ponerle madurez pulmonar al bebé. ¿Listo? Si tienes menos de 1, lo que esperas es que se produzca un problema respiratorio grave. Eso que te están diciendo, mayor probabilidad de que no sobreviva, ¿no es cierto? Y además también te sirve para saber si es que la madurez pulmonar que estás aplicando ha tenido efecto. Porque se le pone el medicamento a la madre tiene que reaccionar y el bebé tiene que tener una madurez pulmonar suficiente y por lo tanto va a ir subiendo. Definitivamente, tener más de 1 es una ayuda, pero tienen que tener en cuenta de que lo ideal sería tener más de 2. ¿Por qué? Porque si tú has colocado madurez pulmonar y no has llegado, imagínate, solo llegas a 1.4, puedes todavía tener problemas. Entonces ahí también te sirve para identificar si es que el tratamiento que estás colocando es apropiado. Cuando tienes más de 2, el bebé es muy poco probable. Muy poco probable. De hecho, se va a salir caminando sola. Porque tienen que tener en cuenta que las pruebas de laboratorio te dan eso, probabilidades, factores de riesgo, opciones, pero el bebé, como ustedes, hace lo que le parece, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hemos investigado, creo, todas. Ay, no, muy bien. Esto es muy importante. Jóvenes, nosotros tenemos una gran cantidad de problemas de hipotiroidismo. El hipotiroidismo congénito en nuestro país se calcula entre uno de 2.000 sobre 2.800 a uno en 3.500 nacidos vivos. O sea, en promedio, uno de 3.000 niños. ¿Se acuerdan que nacen 30 por día? Entonces tenemos una buena casuística. Fibrosis quística es súper raro. Fenilcetonuria es súper raro. Este sí es bien frecuente. El de la hipertrofia suprarrenal congénita es de película. Mis niñitas, que no sé qué cosa leen, me han dicho que los varones pueden quedar embarazados. A ver, clase. Mis niñitas de enfrente me han dicho que los varones pueden quedar embarazados. Sí, hago clase en el 4º piso de la B. Bueno. A ver, colegas, varones, pueden quedar embarazados. A día de hoy no se puede. Si alguien lo logra, por favor, otra vez, lo publique y le mando una cartita para que yo cambie mi clase, ¿no es cierto? Jóvenes, ¿qué sucede? La hiperplasia suprarrenal congénita, se han inventado una nueva palabrita que dice son personas intersexo. ¿Qué sucede? Externamente parece que tienen genitales masculinos pequeños, pero internamente desarrollan los genitales internos femeninos. Y sobre todo, si es un caso leve, este pacientito teóricamente puede quedar embarazado, porque es una pacientita realmente, o sea, cromosómicamente es X. Entonces, las personas intersexo pueden quedar embarazadas, no jóvenes. Esas son mujeres con hiperplasia suprarrenal congénita que no fueron diagnosticadas a tiempo. Y claro, o sea, a los 13, 14, 15 años tú le dices a un niño, eres niña, pues es mejor que decidas si quieres seguir siendo niño o niña. Es una situación compleja y muchos de ellos se esconden. Dicen, no, aquí no pasa nada, yo sigo siendo un varón, y de pronto parecen embarazados y entonces me como ese de que están embarazados. Hiperplasia suprarrenal congénita, pero tiene que ser un caso jóvenes. La hiperplasia suprarrenal congénita de la verdad te da alteración de electrolitos, deshidratación severa
partir de los 7 días de nacidos. Por lo tanto, es muy importante a todos los bebés que recién nacen pincharles el taloncito y conseguir 4 gotas gorditas en este papel. Este papel se envía a los centros de referencia y no puedo hacerlo antes de las 48 horas. Si ya le han nacido en el hospital y nació sanito, lo botaron al día siguiente. ¿Sí? Te cobran por día de cama. Entonces, no podemos hacerle la prueba. Por lo tanto, generalmente se hace en el primer control prenatal, que generalmente es antes de los 7 días. Ese es el tiempo ideal. Después de las 24 horas, ¿sí? Antes de los 7 días. Pero jóvenes, si llegan tarde a control prenatal, ¿les vamos a quitar los exámenes? No. De acuerdo al programa, actualmente se está recibiendo muestras hasta los 28 días de nacidos de realmente neonatología. Obviamente esto es ideal. ¿Por qué? Porque entre más tiempo pasa para dar tratamiento, mayor daño a nivel central y permanente. ¿Listo? Fibrosis quística va a dosar tripsinógeno inmunoreactivo, que es una sustancia que se produce cuando se cierran los conductos del páncreas, que no debemos tener. Entonces, si aparece, diagnóstico. En el caso de fenilcetonuria, obviamente va a ser la fenilalanina, y lo que hay que hacer es cambiarle la leche a este bebé de forma permanente. No va a tomar leche materna, se va a tomar leche de soya, porque no tiene que ir a la... El hipotiroidismo congénito tiene que tener tratamiento porque TSH es indispensable para el desarrollo del sistema nervioso central. Esta es una de las causas prevenibles de, ¿cómo se llama cuando tienes menos de 100 de IQ? Retraso mental. Muy bien. Esta causa es prevenible. Bueno, ya les he dicho que si no me hace gracia el chiste, en que hay que darle tratamiento, porque esto es bien frecuente, jóvenes. Recuerden ustedes de que sería ideal hacerle la TSH a la madre y ver si es que hay problemas que también puedan perjudicar al bebé. No se hace, no está en el protocolo. Por lo tanto, debemos concentrarnos aquí en que identifiquemos el hipotiroidismo congénito lo antes posible en los bebés. ¿Para qué? Darles tratamiento. El tiempo que pierdes en diagnosticar son neuronas que van muriendo. Y esas no nos sobran, ¿o sí? Muy bien. Entonces, recuerden eso. Si lo dejas al niño sin tratamiento, pues la oportunidad que tiene es mucha. Va a tener un retraso mental profundo, no va a poder valerse por sí mismo, y todo lo que había que darle era levotiroxina. Muy bien. Hiperplasia suprarrenal congénita. Son muchos casos, son varias enzimas. Como les había dicho en el diagnóstico de amniocentesis, una de las más frecuentes es déficit de 21-hidroxilasa, pero pueden ser varias. Todas estas llevan a la acumulación de 17-hidroxiprogesterona. Se encuentra alta, ubican la hiperplasia suprarrenal congénita. Es decir, si es un caso severo, el bebé está en riesgo de vida. Si es un caso leve, podría ser que se nos pase. Entonces, tenemos que hacer, tratar de que todos los bebés tengan sus exámenes de la patita apenas nacen. ¿Y a quién hace eso? Los internos, ¿cierto? De medicina cuando están en el hospital, y si estamos en primer nivel, también hacer seguimiento de eso. Ahorita lo estamos haciendo las enfermeras. Todo niño que llega, se revisan si tiene su examen y si no le da. ¿Entendido? Vamos así. Muy bien, jóvenes. Examen. La próxima semana.